Gloria a Dios por siempre. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Cuántos están gozosos en este día? Pues estamos contentos, estamos gozosos, porque el Señor nos ha dado una nueva oportunidad de poder adorar y de poder bendecir su dulce nombre. Así que sintámonos contentos, gozosos, alegres, porque Dios, en su infinita misericordia, nos ha permitido venir a esta casa a adorarle y a bendecirle. Estamos agradecidos de Dios por esta maravillosa oportunidad que el Señor nos brinda a través de nuestro hermano pastor. Gracias a Dios y también a nuestro pastor. Vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios, ya que el tiempo no se detiene. El tiempo se va rapidísimo. En lo que se dice berenjena. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 49. Libro de Lucas, capítulo 8, 49. Gloria a Dios por siempre. Cristo vive y a su nombre sea toda la gloria. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndole Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Padre, gracias porque tus palabras son lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Te pedimos, Dios mío, que a través de ella esté hablando a nuestra mente y a nuestros corazones, y que todos podamos ser edificados en este día, en el nombre de Jesús. Siéntese. Gloria a Dios por siempre. Tenemos un tema que queremos compartir con cada uno de ustedes en este día, y es la fe, un recurso sobrenatural. La fe, un recurso sobrenatural. Gloria a Dios por siempre. Y nosotros los creyentes, desde que hablamos de fe, pues nos trasladamos al libro de Hebreos, capítulo 11, donde dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe es algo que quizá en el instante usted no la está viendo, pero usted lo está esperando. Por eso queremos compartir este tema: la fe, un recurso sobrenatural. Porque en muchas ocasiones quizá a nosotros nos pudieran faltar algunos recursos. Nos pudiera faltar dinero, nos pudiera faltar quizás salud, nos pudieran faltar muchas cosas. Pero la fe es un recurso sobrenatural, que cuando el dinero se acaba, entonces la fe sigue funcionando. Cuando se acaba la salud, entonces la fe puede seguir funcionando. ¿Por qué? Porque es un recurso sobrenatural, es un recurso que no es terrenal, es un recurso que viene del cielo.
Y es por lo tanto que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa esperanza, que es la única fuente que nos va a llevar al cielo. Es la única manera que nosotros como pueblo de Dios podemos alcanzar la victoria, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por siempre. Y es necesario que nosotros como pueblo de Dios cada día nos fundamentemos en la palabra de Dios. Que cada día nosotros como creyentes pongamos nuestra esperanza en el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y yo recuerdo que en una ocasión alguien predicó un mensaje y nunca se me ha olvidado esta palabra que él dio. Y él decía que donde muchos han muerto, hay otros que han sobrevivido. Donde muchos se han quedado, hay otros que han podido pasar y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene fe, usted es una persona indetenible, es una persona indestructible. Cuando tú tienes fe, no hay nada que te detenga, no hay nada que te amedrante, no hay nada que te acobarde, no hay nada que te hace retroceder, porque la fe puede mover montañas. Y es por eso que Cristo le dijo a los discípulos: si tuvieseis fe como un granito de mostaza, pudiera decirle a esta montaña: trasládate de un lugar a otro. Porque la fe funciona en lo imposible. Cuando los doctores dicen no se puede, entonces la fe dice sí se puede. Cuando las autoridades dicen no hay nada que hacer con los jóvenes, no hay nada que hacer con los adolescentes, entonces la fe de una iglesia dice sí se puede. Porque para el que cree todo es posible. Para el que cree y pone su confianza en el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, no hay nada imposible. Y qué bueno, hermano, que nosotros en este tiempo difícil que estamos viviendo hemos podido depositar nuestra confianza en Dios. Qué bueno que a pesar de las dificultades que están agobiando a la humanidad, nosotros como iglesia hemos podido poner nuestra mirada en el Señor. Y es muy importante que la iglesia entienda esta parte. Y es que nosotros como creyentes debemos seguir creciendo. Nosotros como creyentes debemos seguir avanzando. No debemos conformarnos, no debemos quedarnos tranquilos. Hace mucho tiempo yo prediqué un mensaje y el tema era: no estamos satisfechos. Porque cuando yo entiendo que ya lo tengo todo y que estoy completo y que no necesito más nada, entonces tiendo a descuidarme. Y Dios no quiere que nosotros como iglesia nos descuidemos. Dios no quiere que nosotros nos desenfoquemos. Dios quiere que nosotros sigamos enfocados en el Señor. Dios quiere que nosotros sigamos hacia adelante, que nosotros continuemos marchando hacia la patria celestial. La fe es un recurso sobrenatural. El que tiene fe es una persona victoriosa. Y quizá alguien ahí sentado, pastor, pudiera estar pensando ahora mismo tranquilo ahí. Y pudiera estar diciendo: pero yo como que no tengo tanta fe. Yo como que no tengo esa fe para decirle a un muerto: levántate y anda. Como para decirle a una
en el nombre de Jesús quedas libre de ese azote. Pero le voy a revelar un secreto a alguien aquí en este día. Y es que con el poquito de fe que usted pueda tener, con ese poquito de fe, entonces Dios lo va a hacer. Y es que nosotros, quizás todos no tenemos una fe a un 100%, Luis. Quizás yo tenga un 30%. Pero quizás el pastor tenga un 100% o un 90%. Pero quizás alguien tenga un 80%. Pero quizás alguien pudiera tener un 10% ahí sentado. Pero lo importante es que con el poquito de fe que yo pueda tener, Dios lo va a hacer, Yaira. Con el poquito de fe que yo pueda tener, Dios se va a glorificar. Y quizá hay amigos ahí sentados, no sé si se fueron. Pero quizá los amigos estén diciendo, yo no llego ni al 2%. Nada más tengo un 1%. Amigo que me escucha, con el 1% que tú tienes de fe, con ese 1%, Dios lo puede hacer. Solo depende de ti que tú te decidas a caminar con el poquito de fe que tienes. Y yo creo que con el hecho de nosotros venir a la iglesia, ahí hay fe. Con el hecho de usted decir, tengo que ir el domingo a escuchar la palabra de Dios, a pesar de mis circunstancias, ahí hay fe. Y para el que cree, todo es posible. Aquí encontramos una historia muy conocida por cada uno de nosotros. Y son dos historias, como quien dice, en una. La historia de la mujer del flujo de sangre y la historia de un padre llamado Jairo. Y esta historia, cuando yo la estuve escudriñando, me conmovió el corazón. Porque si nosotros como padres analizamos la situación de Jairo, nos vamos a dar de cuenta, pueblo de Dios, que Jairo estaba pasando por una circunstancia un poco amarga. ¿Por qué digo que estaba pasando por una situación un poco amarga? Porque Jairo tenía una sola hija. Y esa hija enfermó gravemente. Y quizá los hijos no puedan entender por qué los padres lo aman tanto. ¿Por qué los padres se desvelan y no duermen? ¿Por qué los padres se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos? Y es que los padres aman a los hijos más que los hijos a los padres. Por eso muchas veces a los hijos no nos importa si la madre se quedó llorando. No nos importa hablarle duro a nuestras madres y nuestros padres, porque no sabemos el amor tan grande que ellos sienten por nosotros. Por eso Dios se dignó en comparar el amor de Él al amor de una madre hacia un hijo. Porque es que no hay como explicar el amor que un padre o una madre pueda sentir por su hijo o su hija. Y Jairo tenía su única hija y estaba gravemente enferma. Pero parece ser, pueblo de Dios, que Jairo hubiera escuchado hablar de Jesús. Parece que Jairo, su fe empezó a crecer y empezó a germinar y empezó a dar fruto. Y por eso Jairo se preocupa en llegar hasta donde está el maestro y empieza a dialogar con el maestro y le explica su circunstancia, que su única hija está gravemente enferma para morir. Y es aquí
cuando Jesús viene con una gran multitud. Ahí también entonces aparece la mujer del flujo de sangre, con una fe indetenible, indestructible. A pesar de que ella hubiera gastado todo lo que tenía en médico, a pesar de que ella hubiera hecho toda diligencia humana, a pesar de que ella hubiera tratado de resolver, entonces dijo: si tan solamente tocare el borde del manto del maestro, seré sana. Entonces ahí es que nosotros decimos: la fe, un recurso sobrenatural. Y quizá alguien está ahí sentado pensando que el problema que tiene es demasiado grande, que la circunstancia que él está atravesando es demasiado grande. Déjeme decirle y alimentar la fe de alguien aquí en este día y decirte que para Dios no hay nada imposible, que si tan solamente tú te atreves a creer, Dios lo puede hacer. Y es cuando entonces Jairo comienza a hablar con el maestro. Pero como Satanás nunca se queda quieto, y recuerdo a alguien que me dijo que Satanás batalla contra el alma del hombre mientras el hombre está respirando. Satanás no le interesa que usted y yo podamos seguir avanzando. A Satanás el Señor lo reprenda. No le interesa que tu fe crezca. A Satanás no le interesa que tú te congregues. A Satanás no le interesa que yo ore. A Satanás no le interesa que yo ayune. Entonces ahí aparece este hombre de la casa de Jairo. Parece que era uno de los trabajadores de ese hombre, porque era un principal entre los judíos. Era un principal entre ellos. Entonces aparece este hombre en el capítulo 50, oyéndole Jesús, perdón, en el 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Entonces aquí me gusta que entonces entra Jesús. Y es que Jesús siempre tiene la respuesta. Cuando nosotros miramos a Jesús, nuestra fe empieza a crecer. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces somos personas victoriosas. Entonces escuche lo que Jesús le dice. Oyendo Jesús, le respondió: no temas. Y esa es la frase de Linares. Linares, no temas. Y yo recuerdo que trabajando con Linares en la asociación de adolescentes, pasando momentos difíciles, como todo líder, porque el liderar personas, eso cuesta. Eso te hace llorar, te hace sufrir, te hace sentir impotente. Y Linares me dijo esta palabra: sacamado. Pero él no sabe la palabra que me dijo. Él me dijo: no temas. Y eso fue como Dios que me dijo: no temas. Y cuando yo leyendo esta lectura encuentro esta palabra, entonces digo: wow, poderosa palabra. Porque Jesús tuvo que decirle a Jairo: Jairo, no temas. Pero hoy le digo yo a alguien aquí: no temas. Iglesia, no temas. Iglesia, Dios está con nosotros. Joven que me escucha, no temas. Porque Dios está contigo. Entonces Jesús le dice: cree tan solamente, porque al que cree, todo le es posible. Y qué bueno que nosotros creemos. Y qué bueno, iglesia, que nosotros, a pesar de las luchas que podamos enfrentar, nosotros seguimos creyendo. Y nosotros seguimos entendiendo que la fe debe ser probada como el oro. Todo
el que quiere tener una fe genuina, entonces debe saber esta parte, que va a ser probado como el oro. Porque Dios necesita de su pueblo, un pueblo que aprenda a depender por enteramente de Él. Un pueblo que conozca al Dios que le sirve. Un pueblo que no se deje mover fácilmente. Un pueblo que ponga su mirada en Él. Y a veces nosotros creemos que estamos bien y que estamos nítidos, como decimos por ahí. Y nos pasa como le pasó a Job. Que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y usted sabe qué? Que esa rectitud de Job, esa confianza de Job, fue probada. Y usted conoce lo que pasó con Job, porque usted conoce esa historia. Pero a mí algo me gusta de Job, que la fe de Job fue probada como el oro fino, pero Job salió victorioso. Y entonces cuando nosotros somos probados y salimos victoriosos, entonces tenemos que decir lo que dijo Job: de oída te hubiera oído, pero hoy mis ojos te ven. Y ya en conclusión, pueblo, lo importante es que nosotros tengamos una fe genuina. Y que esa fe nosotros no dejemos que nada ni nadie la pague. Y que aunque nos sintamos muchas veces débiles, sin fuerza, hagamos como hizo Jairo: acudir al maestro, ir en auxilio delante del maestro, ir delante de la presencia de Dios para que Dios nos fortalezca. Y es importante que nosotros como iglesia aprendamos a orar delante de Dios. Yo siempre le digo a los muchachos: si tenemos que llorar delante de Dios, pues tenemos que llorar. Si yo me siento débil, tengo que ir al altar de Dios. Tengo que decirle: Dios, fortalece mi fe, renuévame como las águilas. Porque el Señor hace milagros. Y como Job pudo conocer a ese Dios, así nosotros también vamos a conocer a ese Dios. Pero no por arribita, sino a profundidad. Yo sé que aquí hay gente escuchándome que han tenido grandes dificultades en la vida, que han pasado dificultades difíciles, pero que Dios le ha dado la victoria. Y que ellos han podido conocer a Dios a profundidad. Porque a Dios lo conocemos en medio del proceso, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. Ahí conocemos a Dios. Cuando todo se acaba, cuando todo se cierra, Tairi, cuando el matrimonio se está yendo abajo, cuando la familia se está destruyendo, cuando la iglesia tiene problemas, pastor, ahí tú vas a conocer a Dios. Porque ahí es que aparece Jesús y te dice: no temas. Porque esta obra tiene un dueño. Déjeme cerrar la Biblia para no seguir hablando. Sí, porque el pastor me tiró una guayaba ahí. Sí. La obra de Dios tiene un dueño. Y eso lo predicó Carmona y también lo ha predicado nuestro pastor. ¿Sí o no, pastor? Y como tiene un dueño, él la dirige. Y usted sabe qué, que en estos días yo meditaba en la misericordia tan grande de Dios para con su siervo, para con uno.
A veces usted entiende que está solo, que está luchando solo, pero Dios te deja ver que no. Y yo recuerdo que íbamos para un pueblo, para San Cristóbal, íbamos para una actividad para allá. Y le digo esto para que la fe de alguien aquí crezca, Joelaine. Y salimos para ese pueblo con la ubicación, pastor. Y nos metimos por loma, bajamos colina, bajamos, subimos. Hasta el celular de cargarse y apagarse hice la señal hacia donde íbamos. Y cuando ya estábamos lejísimos por allá, comenzaron los muchachos que andaban conmigo a decirme, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos señal. El teléfono se te apagó. ¿Y ahora cómo vamos a llegar al lugar? Porque la ubicación nos botó. Nos metió para una loma lejísimo. Y yo, preocupado, turbado, y con toda esa carga y todo ese peso, de echar ese viaje tan largo y no hallar el lugar donde íbamos. Yo recuerdo que yo le dije a ellos, había un río, no recuerdo si Linares andaba o Eliana. Al fin que yo le dije a ellos, pastor, digo, pero vamos a llegar hasta el río a ver qué sucede, a ver qué hay de ahí para allá. Y convenimos en bajar hasta el río. Y escuche ahora, cuando llegamos allá al río, ahí encontramos unas cuantas personas. Y yo me acerco a un hombre y le digo, Señor, nosotros estamos un poquito extraviados. Vamos para una iglesia, pero ni siquiera sabemos cómo se llama el pastor. Y dice el hombre, pero ¿para qué iglesia ustedes van? Digo, no, porque en verdad no sé cómo se llama el pastor, porque fue por una hermana que nos recomendó y íbamos hacia allá. Entonces, lo sorprendente de todo es que el hombre me dice, yo soy el pastor donde ustedes van. Oiga esto, pastor. Entonces yo me sorprendo y digo, wow, pero mira cómo obra Dios. Entonces él me dice, me confesó y me dijo, varón, ¿usted sabe qué? Que yo estaba en mi casa, estábamos lejísimos del lugar donde íbamos. Y se me metió una intranquilidad de ir al río a bañarme. Y usted sabe cómo son las mujeres a veces. La mujer empezó a decirle, pero ¿para dónde tú vas? Ya esta gente tiene que estar llegando aquí. Te va a ir para que no te encuentren aquí. Y el hombre dijo, es que tengo que ir al río. Sacamá. Es que tengo que ir al río. Si él no va al río, no llegamos a la iglesia. Si Dios no lo intranquiliza para que vaya al río, no llegamos a la iglesia. La obra de Dios tiene un dueño y Él la dirige. Oh, gloria a Dios. Santo eres Jesús. La fe es un recurso sobrenatural. Recuerde esta palabra. No tema, cree solamente. Al que cree, todo le es posible. A pesar de que tu hijo esté envuelto en vicio, cree solamente. A pesar de que tu esposo se haya ido de la casa, cree solamente. A pesar de que tiene tiempo orando a Dios por un compañero o una compañera, cree solamente. Que al que cree, todo le es posible. Aleluya. ¿Cuánto nos hemos gozado? Y al nombre de Cristo y a su nombre, que Dios bendiga al pastor Moisés de la Cruz. ¿Cuántos queremos que el Señor lo bendiga? Amén. Poderoso mensaje, alentador, palabras de aliento, de fortaleza para todos nosotros. Amén. Para el que cree, todo es posible. Bendito sea el Señor. Nos hemos gozado
algo sumamente especial y apoteósico que hemos recibido en esta mañana de parte del Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Ustedes saben, hermanos, que hay que venimos de una campaña y a veces esos cultos que son intensos cuando salimos de una semana